La soledad de la cabaña era su compañera constante, pero ese día su tranquilidad se rompió con el sonido lejano de cascos golpeando la tierra seca. Un ritmo urgente que resonaba en el silencio del desierto. Luz María alzó la vista, su mano deteniéndose sobre las hierbas, los sentidos alerta como los de un animal que huele peligro. En el horizonte, una figura emergió del polvo, un jinete galopando sobre un mastén negro cuya crin ondeaba como una bandera al viento. Era Toro Sentado, un guerrero epeche de 30 años. Alto y de hombros anchos, con un rostro endurecido por el sol abrasador y las cicatrices de la guerra. Su cabello largo, negro como la obsidiana, estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, y contra su pecho llevaba dos bultos envueltos en mantas raídas, atadas con cuerdas de cuero. Desmontó con una gracia felina sus botas de piel gastada, levantando pequeñas nubes de polvo al tocar el suelo. Sus ojos, fieros pero cargados de una desesperación silenciosa, buscaron los de Luz María, como si ella fuera un faro en una tormenta que amenazaba con engullirlo. Sin decir palabra, subió al porche con pasos firmes pero temblorosos, sus manos callosas sosteniendo las mantas con cuidado, como si cargaran el peso del mundo. Desenrolló las mantas con delicadeza, revelando a sol y luna dos bebés gemelos de apenas 4 meses. Sus rostros estaban pálidos, casi translúcidos, con labios agrietados y ojos hundidos que apenas se abrían. Sus respiraciones eran débiles, un susurro frágil que parecía desvanecerse con cada instante, como si el desierto estuviera reclamando sus vidas. Leche. Mis hijos necesitan leche, dijo Toro sentado en un español entrecortado, su voz grave pero quebrada por la fatiga, señalando a los pequeños con una mano que temblaba de agotamiento. Luz María dejó caer el cuchillo, que golpeó la mesa con un sonido sordo, su corazón latiendo con fuerza al ver a los bebés. Sus rostros demacrados, sus cuerpos frágiles como ramas secas, le recordaron a su propio hijo, cuya piel se había enfriado en sus brazos meses atrás. Su pequeño cuerpo incapaz de soportar el frío del invierno. Un dolor agudo la atravesó como una daga que reabría una herida nunca cerrada. Pero junto a él surgió un instinto maternal que creía enterrado bajo capas de pena. Se puso de pie, extendiendo los brazos sin dudar, sus movimientos rápidos pero suaves, como si temiera que los bebés se desvanecieran si los tocaba con demasiada fuerza. «Dámelos. Están muriendo», dijo, su voz suave pero firme, como el murmullo de un arroyo que corta la piedra del desierto. Toro Sentado vaciló un instante, sus ojos oscuros evaluándola, buscando alguna señal de engaño o debilidad. Pero la sinceridad en el rostro de Luz María, la urgencia en su postura, lo convencieron. Con cuidado, le entregó a los gemelos, sus manos callosas temblando al soltarlos. Pero no soltó el cuchillo, sus ojos aún fijos en la ventana. Luz María abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire fresco que olía a tierra seca. Padre Mateo subió al porche, sus pasos lentos pero firmes, y observó a Luz María con los gemelos en brazos y a Toro Sentado, que permanecía en guardia, su figura imponente como una sombra contra la pared. El sacerdote sonrió, sus ojos brillando con una calidez que parecía iluminar la cabaña. «Buenos días, hija mía», dijo, su voz suave como el murmullo de un río tranquilo. «Veo que has encontrado una nueva familia». Luz María ajustó a los bebés contra su pecho, sus dedos acariciando sus cabezas con una ternura instintiva. «Estos niños necesitaban una madre», respondió, su voz firme pero cargada de emoción. «Yo necesitaba un propósito. Creo que Dios los puso en mi camino». Padre Mateo asintió, conmovido por la sinceridad de sus palabras. Se acercó a Toro Sentado, que lo observaba con cautela, sus ojos evaluando cada movimiento del anciano como si esperara un truco. «¿Puedo?», preguntó el sacerdote, señalando a los bebés con un gesto gentil, sus manos temblando ligeramente por la edad. Toro Sentado, tras un momento de duda, asintió lentamente, su cuerpo aún tenso. Padre Mateo examinó a Sol y Luna, su sonrisa ensanchándose al ver sus rostros más llenos de vida, sus mejillas con un leve color que no estaba allí días atrás. Tocó sus frentes con delicadeza, como si bendijera sus pequeñas almas. «Son hermosos», dijo con suavidad.
Miró por la ventana y vio antorchas moviéndose como luciérnagas furiosas en la distancia, acompañadas del polvo levantado por un grupo de jinetes. Toro sentado se acercó a la ventana. Su voz firme pero cargada de una autoridad moral que resonaba en el silencio del claro: estos niños son inocentes. ¿Qué clase de cristiano eres si dejas morir a bebés por los pecados de sus padres? Don Esteban lo miró con desprecio, pero la presencia del sacerdote, una figura respetada en San Isidro, hizo vacilar a algunos de sus hombres, que bajaron sus rifles ligeramente, sus rostros mostrando una mezcla de duda y vergüenza. Luz María aprovechó el momento, su voz resonando con una fuerza que parecía venir de un lugar más allá de ella misma. El amor crea amor. Esteban dijo, sus palabras claras y precisas, cada una cayendo como una piedra en un estanque quieto. Solo el odio crea odio. Estos niños no son tus enemigos. Son hijos de Dios, como todos nosotros. Don Esteban escupió al suelo, su rostro contorsionado por la ira, pero también por una sombra de incertidumbre que no podía ocultar. Las palabras de Luz María, dichas con una convicción que parecía inquebrantable, habían tocado un nervio en los hombres que lo acompañaban. Algunos desviaron la mirada, incómodos, mientras otros apretaban sus armas con menos convicción. Tienes 3 días para echar a Lepechi y dejar de alimentar a esas criaturas, declaró don Esteban, señalando a Toro sentado con un dedo tembloroso. Si no, quemaremos esta cabaña contigo dentro. Padre Mateo intentó protestar, su voz alzándose con una mezcla de indignación y súplica. Pero don Esteban lo cortó con un gesto brusco, montó su caballo y dio la orden de retirada. Los jinetes se alejaron, dejando una nube de polvo que se alzó como un velo sobre el claro, ocultando momentáneamente el sol naciente. Luz María tembló, pero su resolución era más fuerte que nunca. Miró a Toro sentado, cuyos ojos ardían con una mezcla de furia y dolor, su cuerpo aún tenso, listo para defenderla a cualquier costo. No me iré, dijo Luz María en Epechi, recordando las palabras que su abuela le había enseñado, su voz firme a pesar del miedo que latía en su pecho. Estos niños son mi familia ahora. Toro sentado la miró con una intensidad que la hizo estremecer, como si viera en ella un espíritu tan fuerte como las montañas que los rodeaban. Peligro, murmuró en español, su voz baja y grave. ¿Puedo irme? No quiero que te lastimen por mi culpa. No, respondió ella, tomando su mano con firmeza, sus dedos entrelazándose con los de él. Nadie nos separará. Ni el pueblo, ni el desierto, ni el odio de Esteban. Esa noche, mientras los gemelos dormían en una cuna improvisada junto al fuego, acunados por el calor de la chimenea, Luz María y Toro sentados se sentaron en el porche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. El viento susurraba a su alrededor, llevando consigo los aromas del desierto, tierra seca, salvia, y un toque de humo lejano. No necesitaban palabras. Sus silencios eran suficientes, cargados de una conexión que trascendía las diferencias de sus mundos. Luz María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Pero el presentimiento de peligro seguía latiendo en su pecho como un tambor lejano que anunciaba una tormenta inevitable. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la rutina y el temor. Cada amanecer, Toro sentado llegaba con sol y luna, sus pasos silenciosos como los de un lobo en la noche, su mastén escondido entre los mequites para evitar ser visto. Luz María los alimentaba con una devoción que crecía con cada día, sus corazones uniéndose en el acto de cuidar a los pequeños. Los gemelos ganaban fuerza, sus risas débiles llenando la cabaña de vida como un arroyo que regresa tras la sequía. Toro sentado, cada vez más presente, compartía historias de su pueblo, de las montañas que eran su hogar, de las canciones que los apaches cantaban a la luna para apaciguar a los espíritus. Luz María, a su vez, le enseñaba a preparar infusiones medicinales, a reconocer las hierbas que curaban fiebres y heridas, conocimientos que su abuela le había legado con amor. Sus mundos, tan distintos, comenzaban a entrelazarse en pequeños gestos. Una sonrisa compartida, un roce excidente de manos, un silencio que decía más que las palabras. Una tarde, mientras Luz María mecía a los gemelos para que durmieran,
Toro Sentado habló en Epechi. Las primeras semanas en las montañas fueron un desafío que puso a prueba el espíritu de Luz María. Toro Sentado la llevó a una cueva oculta, un refugio Epechi usado en tiempos de guerra, escondido entre riscos y cañones donde el viento cantaba canciones antiguas. La cueva era un espacio seco y seguro, pero frío y austero, con paredes de piedra que resonaban con el eco del viento. Su voz temblando de emoción. Los niños te necesitan. Yo te necesito. ¿No podemos pelear ahora? Antes de que Toro Sentado pudiera responder, los hombres arrojaron antorchas hacia la entrada de la cueva, el humo comenzando a llenar el refugio, espeso y sofocante. El llanto de Sol y Luna se mezcló con los gritos de los atacantes. Un coro de desesperación que partía el corazón. Luz María tomó la decisión más difícil de su vida. Envolvió a los gemelos en una manta gruesa, asegurándolos contra el pecho de Toro Sentado. Sus manos temblando mientras los entregaba. «Cuida de nuestros hijos», dijo, usando la palabra nuestros por primera vez. Su voz quebrándose como vidrio. «Hay una salida trasera. Una grieta en la roca. Vete. Manténlos a salvo». «No te dejaré», protestó Toro Sentado, sus ojos llenos de angustia, su cuerpo temblando de rabia y dolor. «Tienes que hacerlo», replicó ella, con lágrimas corriendo por su rostro, su voz firme a pesar del llanto. «Son lo primero. Promete que los cuidarás». Toro Sentado, con el corazón roto, asintió lentamente, sus manos apretando a los bebés contra su pecho. Antes de desaparecer por la grieta trasera, se volvió una última vez, sus ojos encontrándose con los de Luz María. «Te encontraré», prometió. Su voz firme a pesar del dolor, un juramento que resonó en la cueva como un eco eterno. «Pase lo que pase, te encontraré». Luz María salió de la cueva con las manos en alto, tosiendo por el humo que llenaba el aire, sus ojos ardiendo pero su rostro sereno. Los hombres la rodearon inmediatamente, algunos con expresiones de triunfo, otros con una vergüenza mal disimulada que no podían ocultar. Don Esteban se acercó, su rostro contorsionado por la ira, su mano levantada como si quisiera golpearla. «¿Dónde está el Epechi?», demandó, su voz como un gruñido, sus ojos brillando con odio. Su fuez mintió Luz María, manteniendo la cabeza alta, su voz clara, a pesar del miedo que latía en su pecho. «¿Hace días que se fue?». Don Esteban la golpeó con el dorso de la mano, y ella sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Pero no bajó la mirada, su desafío silencioso más fuerte que cualquier grito. Los hombres ataron sus manos con una cuerda áspera que cortaba su piel y la llevaron de vuelta a San Isidro como si fuera una criminal peligrosa, sus botas arrastrándose en el polvo mientras la escoltaban. Durante el viaje, ella mantuvo la cabeza alta, pero su corazón se desgarraba pensando en Sol y Luna. ¿Tendrían suficiente leche de cabra? ¿Estarían llorando por ella? La imagen de Toro Sentado, huyendo con los bebés, era lo único que la mantenía en pie. La noticia de su captura se extendió por el pueblo como pólvora. Cuando llegaron a la plaza principal, una multitud esperaba, sus rostros una mezcla de curiosidad mórbida y satisfacción vengativa. Las mujeres la miraban con desprecio, sus labios apretados en muecas de desaprobación. Los hombres gritaban insultos que ella se negaba a escuchar, sus voces mezclándose en un coro de odio. «¡Traidora!», gritó una mujer, la esposa del alcalde, con voz aguda que resonaba en la plaza. «¿Cómo pudiste alimentar a la serpiente que morderá a nuestros hijos?». Luz María no respondió, su mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver a Toro Sentado y los gemelos en la distancia. Don Esteban había preparado una celda improvisada en el sótano de su casa. Una habitación húmeda y fría con paredes de adobe que goteaban agua y una sola ventana pequeña que dejaba entrar rayos débiles de luz solar. La encerraron allí, dándole solo un cuenco de agua turbia y un trozo de pan duro que olía a moho. Luz María apenas comía, su cuerpo aún produciendo leche para los gemelos. Un recordatorio constante de su ausencia que la desgarraba por dentro. Cada noche se acurrucaba en un rincón, sus pensamientos llenos de los rostros de Sol y Luna, de las risas que había comenzado a amar, del calor de la mano de Toro Sentado.
Las paredes de la celda parecían cerrarse sobre ella, pero su espíritu se negaba a quebrarse. Don Esteban la visitaba cada día, no por compasión, sino para interrogarla, su voz resonando en la oscuridad del sótano. Quería saber cuántos guerreros había en la tribu de Toro Sentado, dónde estaban sus campamentos, cuáles eran sus planes. Luz María se negaba a responder, su silencio un acto de resistencia que lo enfurecía más con cada día que pasaba. Tu silencio no te salvará, amenazó, paseándose alrededor de la celda como un lobo hambriento, su sombra proyectándose en las paredes como un monstruo. Los hombres del pueblo quieren hacerte pagar. Algunos hablan de llevarte al desierto y dejarte ahí para que aprendas lo que es la sed verdadera. Luz María lo miró sin pestañear, su voz calma pero afilada, como una cuchilla oculta bajo la seda. He salvado a 2 niños inocentes, dijo, cada palabra pronunciada con una convicción que parecía iluminar la penumbra. He encontrado amor donde solo había odio. Nada de lo que hagas cambiará eso. Sus palabras, dichas con una fuerza que nacía de su dolor, hicieron que Don Esteban diera un paso atrás, como si hubiera sentido un golpe invisible. Pero su odio era más fuerte, y salió de la celda dando un portazo, dejando a Luz María en la oscuridad con solo el goteo del agua y el eco de sus propias palabras para acompañarla. Mientras tanto, en las montañas, Toro Sentado vivía su propio infierno. Sol y Luna lloraban constantemente. Sus pequeños cuerpos, rechazando la leche de cabra que había conseguido con enormes dificultades en un campamento epechi lejano, oculto en un cañón remoto. Los bebés habían perdido peso. Sus llantos débiles partían el corazón del guerrero que se sentía impotente por primera vez en su vida. Cada noche, descendía sigilosamente hacia el pueblo, ocultándose en las sombras de los mequites para observar la casa donde tenían prisionera a Luz María. Estudiaba cada entrada, cada guardia, cada momento de vulnerabilidad. Su mente de guerrero trazando docenas de planes para rescatarla. Pero cada plan terminaba en sangre y Luz María le había enseñado que había caminos mejores que la venganza. Caminos que podían salvar a sus hijos sin derramar más dolor. Una noche, con los gemelos febriles y cada vez más débiles, Toro Sentado tomó una decisión desesperada. Envolvió a Sol y Luna en sus mejores mantas, sus pequeños cuerpos temblando contra su pecho, y cabalgó hacia el pueblo, pero no para atacar. Se dirigió directamente a la iglesia. Un edificio de adobe con una cruz de madera que se alzaba contra el cielo estrellado. Sabía que encontraría a Padre Mateo, el único hombre en San Isidro que había mostrado compasión. El anciano sacerdote estaba rezando sus oraciones nocturnas, arrodillado frente a un altar sencillo, cuando escuchó suaves golpes en la puerta de la sacristía. Al abrir, encontró a Toro sentado, sosteniendo a los gemelos, cuyos rostros pálidos y ojos vidriosos eran una súplica silenciosa. La fiebre ardía en sus pequeños cuerpos y sus llantos eran apenas susurros, como si la vida se les escapara con cada aliento. «Están muriendo sin ella», murmuró Toro sentado en español entrecortado, su voz quebrándose de dolor. Se sorprendieron al ver al sacerdote a esa hora de la noche, especialmente acompañado de un epechi cuya presencia los hizo tensar sus armas. «No puede estar aquí con...» Eso, balbuceó uno de los guardias, señalando a Toro sentado con desprecio, su voz temblando de miedo. «Este hombre no viene a hacer daño», replicó Padre Mateo, su voz resonando con una autoridad rara en él, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Viene a salvar la vida de sus hijos. Y yo vengo a recordarles que Jesucristo nos enseñó a cuidar de los más débiles, no a destruirlos». Don Esteban apareció en la puerta, despertado por las voces. Su expresión pasando de irritación a furia cuando vio a Toro sentado con los bebés en brazos. Su mano fue instintivamente al revólver, pero la presencia del sacerdote lo detuvo. «¿Cómo te atreves a traer a ese salvaje a mi casa?», rugió, su voz temblando de rabia, sus ojos brillando con un odio que parecía consumir el aire a su alrededor. «Este salvaje, ¿cómo lo llamas?» «Es un padre desesperado», respondió Padre Mateo, mostrando a los gemelos enfermos cuyos llantos débiles cortaban el silencio de la noche. «Estos niños se están muriendo porque han separado a una madre de sus hijos. ¿Es eso lo que entiendes por justicia cristiana?
Algunos vecinos, atraídos por las voces, comenzaron a reunirse en la plaza, sus rostros iluminados por antorchas y faroles. Doña Clara, la partera, se acercó con pasos rápidos, su curiosidad maternal superando su cautela. Cuando vio a Sol y Luna en brazos de Toro sentado, pálidos y claramente enfermos, su instinto se activó. Los bebés estaban pálidos, sus ojos brillando con fiebre. Mientras Luz María volvía a su celda y Toro sentado regresaba a las montañas con los gemelos ligeramente mejorados, ambos sabían que algo había cambiado. La verdad comenzaba a abrirse paso a través de las mentiras del odio, como un arroyo que erosiona la roca más dura. Los días siguientes trajeron cambios inesperados al pueblo de San Isidro. La imagen de Luz María amamantando a los bebés apaches había quedado grabada en la memoria de muchos, especialmente en las mujeres que eran madres. Doña Clara comenzó a visitar discretamente a otras mujeres del pueblo, tejiendo en sus corazones dudas sobre la justicia de mantener separados a una madre y sus hijos. He visto muchos partos en mi vida, les decía mientras cosían en círculo durante las tardes, sus agujas moviéndose al ritmo de sus palabras. Y les aseguro que el amor que vi en los ojos de esa muchacha es el mismo que he visto en todas ustedes cuando sostuvieron a sus bebés por primera vez. El corazón de una madre no entiende de razas ni fronteras. Mientras tanto, Padre Mateo había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva desde el púlpito. Sus sermones dominicales ahora hablaban de compasión, de cuidar a los más vulnerables, de cómo Cristo había amado sin distinción a todas las criaturas de Dios. Aunque nunca mencionaba directamente a Luz María, todos entendían el mensaje y sus palabras resonaban en los corazones de aquellos que aún dudaban. Don Esteban sentía que el control se le escapaba de las manos. Algunos de sus seguidores más leales, como Miguel, comenzaron a cuestionar la severidad del castigo, especialmente después del comentario cruel de don Esteban sobre dejar morir a los bebés, un error que ahora lo perseguía como una sombra. Las madres del pueblo, lideradas por doña Clara, no podían olvidar la imagen de unos niños inocentes sufriendo por las decisiones de los adultos, pero el cambio más significativo vino de donde menos se esperaba. Toro sentado, desesperado por la situación de Sol y Luna, que empeoraban cada día sin Luz María, tomó una decisión que habría parecido imposible semanas atrás. Decidió pedir ayuda a su propia tribu, un acto de humildad que iba contra su orgullo de guerrero. Cabalgó hasta un campamento epechi escondido en un cañón remoto, donde su padre, Nube Gris, cuya presencia parecía un faro en la tormenta, por primera vez sintió el peso de sus propias decisiones, el vacío de su odio contrastado con la humanidad que lo rodeaba. 3 meses, dijo finalmente, su voz apenas audible, como si las palabras le quemaran la garganta al salir. 3 meses para probar que no nos traicionará. Pero si algo sale mal, si los apaches atacan, tú y ese salvaje pagarán el precio. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de alivio y escepticismo. Algunos asintieron, convencidos de que la decisión era justa. Otros, los más endurecidos por años de miedo, fruncieron el ceño, sus manos aún apretando los rifles como si esperaran que la paz fuera solo una ilusión. Doña Clara dio un paso adelante. Su rostro arrugado iluminado por una chispa de esperanza, sus manos temblando de emoción mientras miraba a los gemelos que seguían llorando débilmente en brazos de Toro sentado. Es lo correcto. Esteban dijo, su voz firme pero suave como un viento que acaricia las dunas, estos niños merecen una madre, y Luz María merece una oportunidad. Padre Mateo levantó una mano, su sotana ondeando ligeramente con la brisa matutina. Su mirada fija en don Esteban. Que Dios guíe tu decisión, hijo, dijo, su voz resonando con una autoridad que parecía venir de un lugar más allá de la plaza polvorienta. Que el amor triunfe sobre el odio, como siempre debe ser. Nube Gris, el jefe epechi, inclinó la cabeza ligeramente hacia don Esteban, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. Sus guerreros, de pie detrás de él, permanecieron inmóviles, sus bastones ceremoniales brillando bajo el sol naciente, sus rostros serenos pero alerta. Toro sentado, con Sol y Luna en brazos, miró a Luz María, que aún estaba en la entrada de la casa, custodiada por 2 hombres armados.
Sus ojos se encontraron, y en ese instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos, una promesa de que, pase lo que pase, no se rendirían. Don Esteban dio una orden con un gesto brusco, y los guardias cortaron las cuerdas que ataban las manos de Luz María. Ella tropezó al dar un paso adelante. Sus piernas débiles tras días en el sótano húmedo, pero su espíritu seguía firme, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y determinación. Corrió hacia Toro sentado, sus pasos resonando en la plaza, y tomó a los gemelos en sus brazos, sus lágrimas cayendo sobre sus rostros pálidos mientras los apretaba contra su pecho. Sol y Luna, sintiendo el calor familiar de su madre, comenzaron a calmarse, sus llantos débiles convirtiéndose en suspiros suaves mientras se aferraban a ella. Luz María los amamantó allí mismo, sin importarle las miradas de la multitud, sus movimientos instintivos, su amor por los bebés tan evidente que, incluso los corazones más endurecidos, se sintieron conmovidos. María, la hija de don Esteban, observaba desde la distancia, sus ojos llenos de lágrimas, su joven corazón dividido entre la lealtad a su padre y la admiración por la valentía de Luz María. Gracias, susurró Luz María a Toro sentado, su voz quebrándose de emoción mientras acunaba a los gemelos, sus dedos acariciando sus mejillas. Gracias por traerlos de vuelta. Toro sentado no respondió con palabras, pero su mano tocó suavemente el brazo de Luz María, un gesto que decía más que cualquier discurso. Nube Gris se acercó, sus ojos evaluando a la joven con un respeto profundo, sus manos marcadas por años de lucha, descansando sobre su bastón ceremonial. Eres una madre verdadera, dijo Enepechi. Luego repitió en español para que todos lo entendieran. Has dado vida a mis nietos cuando el mundo quería quitársela. Mi pueblo nunca olvidará tu sacrificio. La plaza comenzó a dispersarse. Los pobladores regresando a sus casas, algunos con expresiones de alivio, otros con murmullos de desaprobación que se desvanecían en el viento. Los apaches, liderados por Nube Gris, se retiraron lentamente, sus figuras desvaneciéndose en el horizonte como sombras que se fundían con el desierto. Don Esteban permaneció en la plaza, solo con su hija María, su rostro una máscara de emociones encontradas. Por primera vez en años, sintió una grieta en su armadura de odio, una duda que lo carcomía como el viento que erosiona la roca. María lo tomó de la mano, su voz suave pero firme. Hiciste lo correcto, papá, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y esperanza. Mamá estaría orgullosa de ti. Don Esteban no respondió, pero apretó la mano de su hija, un gesto pequeño pero significativo, como si estuviera buscando anclarse en algo más grande que su propio dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Luz María y Toro sentado. Con la aprobación tentativa de don Esteban, se les permitió asentarse en una pequeña parcela en las afueras de San Isidro, un terreno árido pero lleno de potencial, cerca de un arroyo seco que prometía agua en las lluvias de verano. La cabaña de Luz María había sido parcialmente destruida por los hombres de don Esteban durante su captura, sus paredes marcadas por hachazos y el tejado quemado en un acto de furia. No podían regresar allí, así que Toro sentado, con la ayuda de algunos apaches que Nube Gris había enviado, comenzó a construir una nueva vivienda. Una mezcla de adobe mexicano y técnicas epechi que usaban ramas de mezquite y cuero para reforzar las paredes. Luz María trabajaba a su lado, sus manos aprendiendo rápidamente las técnicas que él le enseñaba, sus dedos moviéndose con una precisión que sorprendía incluso a los guerreros apaches. Cada adobe colocado, cada viga asegurada. Era un acto de esperanza, una declaración de que su familia, aunque nacida del dolor, tenía derecho a un futuro. Sol y Luna, fortalecidos por el cuidado constante de Luz María, comenzaron a recuperar su salud, sus mejillas llenándose de color, sus risas resonando en el aire como campanas en la quietud del desierto. Luz María los amamantaba al amanecer y al atardecer, sentada en una roca plana junto al arroyo seco, contemplando las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos. Toro sentado, siempre cerca, tallaba pequeños juguetes de madera para los gemelos, figuras de caballos y águilas que capturaban la imaginación de los pequeños.
cada noche cuando el sol se ponía y el cielo se llenaba de estrellas. Luz María y Toro Sentado se sentaban juntos fuera de su nueva vivienda, compartiendo historias y silencios que los unían más profundamente con cada día que pasaba. Ella hablaba de su infancia, de los días en que su abuela la llevaba a recolectar hierbas bajo la luna llena, de las canciones Pechi que aún resonaban en su memoria. Él, a su vez, compartía recuerdos de su esposa, una mujer valiente que había muerto protegiendo a su pueblo, y de las promesas que le había hecho de criar a sus hijos con honor. Nunca pensé que encontraría una madre para mis hijos después de perderla, dijo Toro Sentado una noche, su voz baja pero cargada de emoción. Sus ojos fijos en el horizonte donde las estrellas parecían danzar, pero los espíritus te trajeron a nosotros. Eres un regalo que no merezco. Luz María sintió un calor en su pecho, una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. Tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él, y por un momento, el desierto pareció contener el aliento, como si las estrellas mismas celebraran su unión. No es cuestión de merecerlo, respondió, su voz suave como el viento que acariciaba las dunas, es cuestión de amor. Y eso lo tenemos de sobra. Pero la paz que habían encontrado era frágil, como un cristal en el borde de un precipicio. Aunque don Esteban había concedido los 3 meses. No todos en San Isidro aceptaban la presencia de Toro Sentado y los gemelos. Los rumores seguían circulando, alimentados por hombres como Juan el Cazador, cuya traición había llevado a la captura de Luz María. En la cantina, los murmullos de descontento crecían con cada trago de mezcal. Las voces de los hombres endurecidos por el miedo y el odio, resonando en las paredes de madera. Juan, buscando redimirse ante sus compañeros, alimentaba las sospechas, sus palabras cargadas de veneno. ¿Y si ese Pechi está planeando algo?, decía, inclinándose sobre la mesa, su voz baja pero insistente. ¿Y si trae a toda su tribu para atacarnos? Esa viuda mestiza es su cómplice. Nunca debimos dejarla salir. Miguel, el herrero, que había comenzado a dudar tras ver a los gemelos enfermos, ahora se encontraba atrapado entre dos mundos. Había sentido compasión por Luz María. Pero las palabras de Juan reavivaban sus miedos, los recuerdos de incursiones apaches que habían dejado casas quemadas y familias destrozadas. Su esposa, Ana, sin embargo, había cambiado tras las palabras de doña Clara. En las noches, mientras cosían juntas, Ana defendía a Luz María, su voz temblando pero decidida. Ella salvó a esos niños cuando nadie más lo hizo, decía, sus agujas moviéndose rápidamente como si canalizaran su frustración. ¿Qué clase de cristianos somos si castigamos a una madre por su amor? Doña Clara, siempre sabia, asentía en silencio, dejando que las palabras de Ana resonaran en las demás mujeres. Sabía que el cambio en San Isidro no vendría de los hombres, sino de las madres, cuyos corazones entendían el sacrificio de Luz María mejor que nadie. Organizó reuniones informales en su casa, invitando a las mujeres a compartir sus historias, a hablar de sus hijos, de las veces que habían sentido miedo pero elegido el amor. Poco a poco, estas conversaciones comenzaron a cambiar la atmósfera del pueblo, como un río que erosiona la roca más dura. Las mujeres, lideradas por doña Clara y apoyadas por Ana, comenzaron a visitar a Luz María en su nueva vivienda, llevando pequeños regalos, mantas tejidas, cestas de maíz, incluso una muñeca de trapo para Sol y Luna. Cada visita era un acto de desafío contra el odio que aún persistía, una declaración de que la humanidad podía ser más fuerte que el miedo. Padre Mateo, por su parte, continuaba su misión desde el púlpito, sus sermones cada vez más centrados en la idea de que la paz no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de compasión. Cada domingo, hablaba de historias bíblicas que resonaban con la situación de Luz María, la samaritana que encontró redención en un acto de bondad, el buen samaritano que ayudó a un extraño a pesar de las diferencias, sus palabras pronunciadas con una calma que parecía venir de un lugar más allá del desierto. Tocaban los corazones de los feligreses, incluso de aquellos que antes apoyaban a don Esteban sin dudar. María, la hija de don Esteban, asistía a cada misa, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y determinación.
Había comenzado a cuestionar a su padre abiertamente, algo que nunca había hecho antes, y sus preguntas lo perseguían en las noches. Cuando el silencio de su casa le recordaba a su esposa fallecida. «Papá, ¿por qué odias tanto?», preguntó una noche mientras compartían una cena sencilla de toties y frijoles. La luz de una lámpara de aceite proyectando sombras en las paredes de adobe. Mamá siempre decía que el odio solo envenena el alma. ¿No crees que ella tenía razón? Don Esteban no respondió, pero sus manos temblaron al tomar un sorbo de agua, su mente viajando a los días en que su esposa lo desafiaba con la misma dulzura que ahora veía en María. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su odio hacia los apaches era realmente justicia o simplemente un refugio para su propio dolor. Mientras tanto, en las afueras, Luz María y Toro Sentado trabajaban incansablemente para hacer de su nueva vivienda un hogar. La estructura de adobe, reforzada con ramas de mezquite y techada con paja, era sencilla pero resistente. Un testimonio de su unión, habían plantado un pequeño huerto con semillas de maíz y calabaza que doña Clara les había regalado, y Toro Sentado había construido un corral para unas pocas cabras que le habían dado los apaches, asegurando una fuente de leche para los gemelos en caso de emergencia. Cada amanecer, Luz María se levantaba con el sol, sus manos ocupadas moliendo maíz o tejiendo mantas, mientras Toro Sentado cazaba conejos y codornices en las colinas cercanas. Siempre alerta por cualquier señal de peligro, los gemelos, ahora más fuertes, jugaban en el suelo de tierra, sus risas resonando como un canto de esperanza en el silencio del desierto. Pero no todos los días eran pacíficos. Algunos hombres del pueblo, liderados por Juan, seguían vigilando la parcela de Luz María y Toro Sentado, sus ojos llenos de desconfianza. Una noche, alguien arrojó una piedra contra la pared de adobe, dejando una grieta que Toro Sentado reparó al día siguiente sin decir una palabra. Luz María, aunque preocupada, se negaba a dejar que el miedo la dominara. Cada vez que una mujer del pueblo llegaba con un regalo o una palabra amable, ella lo recibía con gratitud, sabiendo que cada gesto era un paso hacia la aceptación. Un día, mientras Luz María regaba el huerto bajo el sol abrasador, María, la hija de don Esteban, llegó a caballo, su rostro nervioso pero decidido. Desmontó con torpeza, sus manos temblando, mientras sostenía una pequeña cesta con toties frescas y un frasco de miel. Quería conocerte mejor, dijo, su voz vacilante pero sincera, sus ojos evitando los de Luz María por un momento. Mi madre siempre decía que hay que conocer a las personas antes de juzgarlas. Y yo quiero entender. Luz María sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, su vestido de algodón pegado a su piel por el calor. Pasa, María, dijo, señalando la sombra de un mezquite cercano donde había una manta extendida. Aquí no juzgamos a nadie. Solo intentamos vivir. María se sentó con ella y por primera vez habló abiertamente de su madre, de su padre, de los miedos que habían moldeado su vida. Luz María escuchó en silencio, sus manos ocupadas trenzando una cuerda de yuca, su corazón conmovido por la vulnerabilidad de la joven. Cuando los gemelos comenzaron a gatear hacia ellas, riendo y extendiendo sus pequeños brazos, María no pudo evitar sonreír, sus dedos acariciando sus cabezas con una ternura instintiva. Son hermosos, dijo, sus ojos brillando con lágrimas que no derramó. No entiendo cómo alguien puede odiarlos. No todos odian, respondió Luz María, su voz suave pero firme, algunos solo tienen miedo. ¿Y el miedo puede ser más fuerte que el amor? Si lo dejamos. María regresó al pueblo esa tarde con una nueva perspectiva, sus pensamientos revueltos pero llenos de esperanza. Sus visitas se hicieron más frecuentes, y pronto comenzó a llevar a otras jóvenes del pueblo, hijas de rancheros y comerciantes, que querían ver por sí mismas la vida que Luz María y Toro Sentado estaban construyendo. Estas visitas, aunque pequeñas, eran un puente entre mundos, un recordatorio de que la humanidad podía florecer incluso en el suelo más árido, pero el peligro nunca estaba lejos.
A medida que los 3 meses se acercaban a su fin, una nueva amenaza emergió, no desde San Isidro ni desde la tribu de Nube Gris, sino desde un grupo de forajidos que merodeaban el desierto. Estos hombres, desertores de la guerra y bandidos endurecidos, habían oído rumores de que los apaches y el pueblo estaban negociando una tregua, algo que veían como una oportunidad para explotar la vulnerabilidad de ambos. Liderados por un hombre conocido como el Cuervo, un antiguo soldado con un rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, los forajidos planearon atacar San Isidro, esperando saquear el pueblo mientras estaba dividido por la tensión interna. Una noche, mientras Luz María y Toro Sentado dormían con los gemelos acurrucados entre ellos, el sonido de cascos los despertó. Toro Sentado se levantó de un salto, su cuchillo en la mano, sus sentidos alerta. Desde la ventana, vio sombras moviéndose en la oscuridad. Figuras armadas que se acercaban al pueblo desde el norte. No eran apaches ni hombres de San Isidro. Eran forasteros, sus rostros cubiertos con pañuelos, sus rifles brillando bajo la luz de la luna. Bandidos, murmuró Toro Sentado, su voz baja pero cargada de urgencia. Vienen por el pueblo. Luz María, con los gemelos en brazos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero su resolución no vaciló. Tenemos que advertirles, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Si el pueblo cae, nosotros también. Toro Sentado asintió, sabiendo que el riesgo era enorme, pero también que era una oportunidad para demostrar su compromiso con la paz. Montó su Mustang con Luz María y los gemelos asegurados detrás de él, y cabalgaron hacia San Isidro, bajo la cubierta de la noche. Cuando llegaron a la plaza, el pueblo estaba en silencio, inconsciente del peligro que se acercaba. Toro Sentado golpeó la puerta de la iglesia, donde sabía que encontraría a Padre Mateo, siempre despierto en las horas tempranas para sus oraciones. Padre, bandidos vienen, explicó rápidamente. Su español entrecortado pero claro, sus ojos brillando con urgencia. ¿Hay que preparar a los hombres? Padre Mateo, aunque sorprendido, no dudó de la sinceridad de Toro Sentado. Tocó la campana de la iglesia, un sonido que resonó en la noche, despertando al pueblo en un instante. Los hombres salieron de sus casas, rifles en mano, sus rostros llenos de confusión y miedo. Don Esteban fue el primero en llegar, su revólver desenfundado, su mirada desconfiada fija en Toro Sentado. ¿Qué trampa es esta?, demandó, su voz tensa, su mano temblando ligeramente. No es una trampa, respondió Luz María, bajando del caballo con los gemelos en brazos, su voz cortando el aire frío de la noche. Hay bandidos acercándose. Si no nos unimos, ¿destruirán todo lo que hemos construido? Don Esteban dudó, su instinto luchando contra la lógica de sus palabras. Pero el sonido de disparos lejanos, seguido por gritos en las afueras del pueblo, confirmó la advertencia. Los forajidos habían comenzado su ataque, disparando contra las casas en los bordes de San Isidro, sus antorchas iluminando la noche mientras intentaban sembrar el caos. No había tiempo para discusiones. Don Esteban, a regañadientes, organizó a los hombres del pueblo, mientras Toro Sentado corrió a buscar a los apaches de Nube Gris, que acampaban a pocas millas de distancia. Los guerreros apaches, alertados por el mensaje urgente de Toro Sentado, llegaron al amanecer, sus rostros pintados para la batalla. Pero esta vez, luchando junto a los hombres de San Isidro, no contra ellos. Nube Gris lideraba a sus guerreros con una calma que inspiraba confianza. Sus órdenes precisas mientras se posicionaban en los tejados y las colinas circundantes. La batalla fue breve pero intensa. Los forajidos, esperando un pueblo dividido y vulnerable, no estaban preparados para la resistencia unida de mexicanos y apaches. Toro Sentado luchó con una precisión letal, sus flechas encontrando blancos en la oscuridad, mientras Don Esteban dirigía a sus hombres con una ferocidad que reflejaba su deseo de proteger a su hija y su pueblo. Luz María, con los gemelos a salvo en la iglesia, bajo el cuidado de Doña Clara, ayudó a organizar a las mujeres para llevar agua y vendas a los heridos, sus manos moviéndose con la misma determinación que había mostrado al salvar a Sol y Luna. Cuando el sol salió, los forajidos habían huido, dejando tras de sí un rastro de sangre y caos. El Cuervo, herido pero vivo, desapareció en el desierto, jurando vengarse algún día.
pero para San Isidro y los apaches, la victoria fue más que militar, fue un símbolo de lo que podían lograr juntos. Los hombres del pueblo, exhaustos y cubiertos de polvo, miraron a los guerreros apaches con un respeto nuevo, sus manos extendidas en gestos de gratitud que antes habrían sido impensables. Nube Gris y Don Esteban se encontraron en la plaza, sus rostros marcados por el cansancio, pero también por un entendimiento nuevo. «Luchaste bien», dijo Don Esteban, su voz baja pero sincera, ofreciendo su mano al jefe Epechi por primera vez. «Y tú también», respondió Nube Gris, aceptando el apretón, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. «Quizás nuestros pueblos puedan aprender a caminar juntos, no solo a luchar». Padre Mateo, que había pasado la noche rezando por la seguridad de todos, salió de la iglesia con Luz María y los gemelos a su lado. Los pobladores, al ver a la joven con Sol y Luna en brazos, comenzaron a aplaudir, un sonido que creció hasta llenar la plaza, un reconocimiento de su valentía y su amor. María corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre su camisa polvorienta. «Estoy orgullosa de ti», papá, susurró, su voz temblando de emoción. «Hiciste lo correcto». Don Esteban, por primera vez en años, sintió que el peso de su odio se aligeraba, como si la mano de su hija y la presencia de Luz María le recordaran que aún había espacio para la redención. Se acercó a Luz María, que sostenía a los gemelos con una ternura que iluminaba su rostro, y bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Perdóname», dijo, su voz quebrándose, cada palabra un esfuerzo. «No vi lo que eras, solo vi lo que temía». Luz María sonrió, sus ojos llenos de compasión, no de triunfo. «No hay nada que perdonar», Esteban respondió, su voz suave como el viento del amanecer. «Todos tenemos miedo a veces. Lo importante es lo que hacemos con él». Los meses siguientes marcaron un cambio profundo en San Isidro. Los apaches, liderados por Nube Gris, comenzaron a visitar el pueblo regularmente, no como invasores, sino como vecinos. Intercambiaban carne de venado y cuero por maíz y telas, sus niños jugando junto a los del pueblo, sus risas mezclándose en el aire polvoriento. Toro Sentado y Luz María continuaron construyendo su hogar, que se convirtió en un símbolo de unión, un lugar donde apaches y mexicanos se reunían para compartir historias y comida. Padre Mateo ofició una ceremonia sencilla pero significativa para unir a Luz María y Toro Sentado en matrimonio, un acto que selló su compromiso no solo entre ellos, sino con la paz que habían ayudado a forjar. Sol y Luna crecieron fuertes, sus risas resonando en la parcela, sus pequeños pasos explorando el mundo que sus padres habían creado para ellos. Don Esteban, aunque nunca perdió del todo su dureza, se convirtió en un defensor de la tregua, trabajando junto a Nube Gris para asegurar que ambos pueblos respetaran los acuerdos de paz. María, inspirada por Luz María, comenzó a aprender las técnicas curativas de la abuela de Luz María, pasando tiempo con ella para recolectar hierbas y escuchar historias del desierto. Doña Clara, siempre vigilante, se convirtió en una abuela adoptiva para Sol y Luna, sus manos expertas guiándolos a través de sus primeros pasos, sus ojos brillando con orgullo cada vez que los veía correr por la parcela. Años después, bajo un cielo crepuscular que pintaba el desierto de tonos dorados y rosados, Luz María y Toro Sentado se sentaron en la entrada de su hogar, ahora una casa sólida de adobe con un tejado de tejas que resistía las tormentas del desierto. Sol y Luna, ahora de 5 años, jugaban cerca, persiguiendo lagartijas entre los mequites, sus risas llenando el aire como un canto de esperanza. Luz María apoyó la cabeza en el hombro de Toro Sentado, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella, su voz suave como el susurro del viento, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol se despedía. «Nunca», respondió Toro Sentado, su voz firme, sus ojos brillando con una paz que había encontrado en ella y en sus hijos. «El amor vale cualquier sacrificio. Tú me lo enseñaste». El desierto, testigo silencioso de su historia, parecía asentir con un susurro del viento, sus dunas brillando bajo la luz del crepúsculo. La historia de Luz María y Toro Sentado se convirtió en una leyenda en San Isidro y entre los apaches.
Un relato que se contaba junto al fuego, un recordatorio de que el amor podía florecer incluso en la tierra más árida. Y de que la familia no se construye con sangre, sino con compasión. Mientras el sol se ponía, bañando el desierto en una luz dorada, la pareja contemplaba a sus hijos, sabiendo que habían creado algo más grande que ellos mismos. Un legado de paz que viviría mucho después de que sus pasos se desvanecieran en la arena.